Buenas tardes, aquí da comienzo una nueva lección dentro de los cursos de la Escuela de Filosofía de Oviedo y en primer lugar quiero dar las gracias a la Fundación Gustavo Bueno por haber contado conmigo un año más y también por haber encontrado la manera de programar 2 sesiones y no una como es habitual. Como explicaré a continuación, este año ofreceré 2 ponencias, la de hoy, que lleva por título Sofistas del presente en el arte contemporáneo, y otra que tendrá lugar dentro de 2 semanas y cuyo rótulo será El arte marxista-leninista, por supuesto. Antes de nada, voy a explicar el contexto que ha dado lugar a estas 2 intervenciones. En diciembre del año 2018 presenté en esta misma sede mi primera conferencia, que llevaba por título Corrupción ideológica en las artes. 2 años más tarde decidí poner por escrito los argumentos centrales de dicha intervención, momento que aproveché para incorporar algunas correcciones de enfoque que ayudaran a sistematizar la crítica propuesta en 2018 desde las coordenadas del materialismo filosófico. El artículo resultante fue publicado en el número 193 de la revista El Catoblepas. Pues bien, a partir de ese artículo yo elaboré el guión del capítulo 95 de mi canal en YouTube, conocido con el nombre de Fortunata y Jacinta, y que opera principalmente desde el plano de la filosofía política y el plano de la filosofía de la historia del materialismo filosófico, que es el sistema iniciado por el filósofo español Gustavo Bueno. Este capítulo 95, o Forja 95, llevaba por título Corrupciones en el arte contemporáneo español. En pocos días alcanzó una rápida difusión y, como era previsible, encendió intensas discusiones dentro del gremio de las artes plásticas. Y quiero subrayar esto, el hecho de que los ataques más furibundos han surgido de mi propio gremio, pues también he recibido multitud de mensajes por parte de personas relacionadas con la música, con la literatura, la arquitectura, comentarios en su mayoría afines a la crítica que yo expongo, es decir, comentarios que confirman que otras personas y desde otras artes también diagnostican algún tipo de problema de índole ideológico-política en el campo de las artes del presente. En relación a los detractores, tengo que decir que es normal y también deseable que surjan discusiones, pues filosofar es polemizar. Por eso yo invitaba en el vídeo, tanto en la introducción como en la despedida, a que me plantearan dudas u objeciones. El problema es que algunas de las respuestas que he recibido no atacan dialécticamente los argumentos que yo planteo, sino que incluyen groseras descalificaciones personales que en nada ayudan a desembrollar las difíciles cuestiones que aquí nos convocan. Lamentablemente también sé que las opiniones que mis colegas de gremio tienen sobre mi trabajo se resuelven en la intimidad de sus círculos de amigos y conocidos, es decir, que no me las comunican personalmente. De hecho, hasta donde yo sé, este Forja 95 solo ha recibido 2 respuestas con ánimo impugnatorio del entorno del arte contemporáneo en España, es decir, en específico desde ese ámbito. Se trata de un correo electrónico de un profesor y crítico de arte conocido mío y una tertulia de acceso público en YouTube que se emitió en vivo el 14 de enero de 2021 desde el canal del artista español Rayitox, tertulia en la que también participaron el artista mexicano Francisco Soriano Fernández, a partir de ahora Doctor Soriano, el profesor, crítico y comisario de arte Fernando Castro Flórez y el profesor Rafael López Borrego. Pues bien, en beneficio de la claridad expositiva y en común acuerdo con la Fundación Gustavo Bueno, he decidido dividir en 2 sesiones mi respuesta a las objeciones que me presentan estas personas en dicha tertulia. Y aún así me quedaré corta porque, verán ustedes, para la sesión de hoy yo tenía preparadas 35 confrontaciones. Las tengo aquí, se las voy a enseñar. Pero claro, todo esto pues exigiría que yo estuviera aquí hablando unas 500 horas y no es plan. No es plan, así que he reducido estas confrontaciones a 3, las que me parecen ahora mismo pues, más relevantes. De todas formas, no se preocupen ustedes porque el bloque completo aparecerá recogido en un libro en el que estoy trabajando ahora mismo y que, si todo va bien, pues verá la luz en otoño. De manera que en la intervención de hoy me voy a centrar en algunos aspectos
Y como es natural, pues me apoyaré o trabajaré desde distintos planos del sistema del materialismo filosófico. Específicamente, trabajaré desde el plano de la filosofía política, de la filosofía del arte y de la ontología, porque ocurre una cosa muy curiosa en relación al sistema del materialismo filosófico, y es que generalmente aquellas personas que han oído hablar de él, pero no lo ejercita, no lo conoce, pues tiende a asegurar que es un sistema que ya está obsoleto, que ya está superado. O, por ejemplo, a subrayar, como hace Fernando Castro en esta tertulia, que claro, que efectivamente Gustavo Bueno fue un filósofo brillante, pero que el problema estaría en la Fundación Gustavo Bueno, como en la institución, es decir, en el círculo de personas que se desenvuelven en el entorno de la Escuela de Filosofía de Oviedo y que operarían al modo de una secta filosófica, dogmáticamente. Esto es lo que afirma Fernando Castro en esta tertulia, es decir, algo así como que, claro, Gustavo Bueno fue un filósofo brillante, efectivamente, eso no se puede negar, pero sus discípulos ya serían como apagados cretinos que se limitarían a repetir, a reproducir como papagayos y sin pensar pues lo que ya dejó dicho y escrito el maestro. Estas son situaciones recurrentes y conviene analizar cuál es el fondo que está operando detrás de estos fenómenos. Para ello, pues yo tomaré como punto de partida el análisis de esta tertulia que tuvo lugar, como digo, el día 14 de enero en YouTube. Y de forma particular prestaré atención al tipo de discurso que elabora Fernando Castro, que ya adelanto que diagnostico como un discurso oficialista, es decir, un discurso que está preso del sistema de ideologías dominante, y esto no es algo que le pille a él de sorpresa, porque él en repetidas ocasiones pues reconoce que efectivamente está a favor de lo políticamente correcto, ha escrito artículos a favor de lo políticamente correcto, en cuyo caso pues yo le plantearía la necesidad o la pertinencia quizá de definir qué se entiende o desde dónde se enuncia lo políticamente correcto, es decir, cuáles son los valores y los contravalores que encierra. Pero el caso de Fernando Castro también me interesa por otra razón, y es que no es exactamente un caso puntual, episódico, particular, sino que de alguna manera da buena cuenta de un estado de opinión general. En definitiva, hoy trataré de diagnosticar cuál es el fondo que opera detrás de este fenómeno generalizado que consiste en despreciar a la filosofía sistemática. Y recordemos que despreciar es lo contrario de atender, y que solamente con suma atención pues es posible llegar a entender un sistema filosófico y luego, ya si cabe, pues refutarlo. Pero bueno, ya adelanto que la hipótesis de partida es que la sofística y la doxografía han sustituido a la filosofía en sentido estricto en el campo de las artes, y dentro de 2 semanas, como ya les decía, el 26 de abril, en esa sesión que llevará por título El arte marxista, leninista, por supuesto, pues ya acometeré una confrontación específica desde la filosofía del arte del materialismo filosófico, porque muchos de estos sofistas, aun renegando del leninismo y por supuesto del estalinismo, pues realmente se desenvuelven dentro de las doctrinas soviéticas, sabiéndolo o sin saberlo. Aprovecharé esta segunda sesión, como ya les digo, para exponer la filosofía del arte del materialismo filosófico, esa estética materialista que, según el hijo de Fernando Castro, Ernesto Castro, conocido de esta casa, pues no existiría. En esa segunda sesión habrá que hablar necesariamente de ontología, porque otro problema de fondo que se advierte es un profundo desacuerdo en la forma misma de interpretar la realidad, es decir, es un desacuerdo ontológico de primera magnitud. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para la siguiente sesión, y de momento, antes de empezar con las confrontaciones, pues a mí me gustaría presentarles a los protagonistas del encuentro pugilístico de hoy. De manera que en la esquina roja y vestida de negro pues está Paloma Hernández, aquí presente, pintora y también estudiosa de la obra de Gustavo Bueno y de otros asuntos involucrados y no involucrados. ¿Y esto qué significa? Pues significa que yo no hablo desde cualquier sitio, sino que yo hablo desde un sistema.
¿Y por qué es importante subrayar esto? Pues porque el tratamiento filosófico o político que se haga sobre cualquier cuestión, pues no puede ser nunca neutral. Es decir, pensar filosóficamente o políticamente es siempre pensar contra alguien o contra algo. Entonces, cuando el señor Castro me acusa, vamos a ver si lo encuentro, abro comillas, me acusa de formar parte de una secta pretendidamente pospolítica y posideológica. Bueno, pues sencillamente no sabe lo que está diciendo, porque si yo he dejado claro algo en todo momento, es que yo no pretendo la neutralidad, sino que tomo partido filosófica y políticamente, no pospolíticamente, tanto por la defensa de España como por la defensa de los españoles, y siempre digo de todos los españoles, los que fueron, los que somos y los que serán. Ella es la encarnadora, la ejemplificadora de un pensamiento de extrema derecha, punto pelota. Entonces, que lo diga con toda claridad, que no le parece mal el franquismo, que le parece mal el feminismo, que le parece mal el ecologismo, que le parece mal el pacifismo, se está definiendo, chico. Esto solamente colabora a la creación de sectas pretendidamente pospolíticas o posideológicas, pero muy negativas, y sobre todo en un país como el nuestro, que hemos visto cómo ascendió la ultraderecha o no, no lo hemos visto en los últimos tiempos. Por tanto, este tipo de posiciones, no quiero ser alarmista, no hay que permitir que se propaguen. Es decir, Paloma Pájaro, con mucho dolor de nuestro corazón, es una persona que está en el otro lugar y con la que tenemos que tener un debate, y que mi posición o la nuestra con respecto a ella es la de tener que discutirla, porque estamos en las antípodas de su pensamiento. En definitiva, la cuestión de si existen o no existen componentes ideológicos en la práctica artística contemporánea, pues es algo que no se puede tratar neutralmente desde ninguna parte. Hay que tomar partido, del mismo modo que tomó partido, por cierto, don Benito Pérez Galdós, el padre literario de Fortunata y Jacinta, y que, bueno, pues al margen de si se declaraba, qué sé yo, liberal de los de Cádiz, o demócrata, o socialista, o republicano, o monárquico amadeísta, o qué sé yo, por ejemplo, caballero oscuro de la Orden de los Sith, pues fue durante toda su vida un patriota insobornable. Cosa asombrosa esta de la defensa de la patria, que los izquierdistas indefinidos del presente identifican con eso que hacen los fachas, los monstruos reaccionarios. Pero bueno, sigamos presentando a los protagonistas de hoy. Entonces, en la esquina azul, y que se fastidien si les molesta el reparto de colores, tenemos por supuesto a don Fernando Castro Flórez, doctor en filosofía, profesor titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, crítico y comisario de arte, miembro del patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y youtuber sinvergüenza. Y mucho ojo, porque digo sinvergüenza en el sentido estricto de la expresión, es decir, por la razón que sea, Fernando Castro es una persona que no siente vergüenza a la hora de emitir públicamente pues juicios subjetivos sobre mi persona, no digamos ya sobre mis argumentos. Y todo esto aún reconociendo que ni ha visto ni ha leído el artículo sobre las corrupciones en el arte. Es decir, pues Fernando Castro utiliza la falacia del hombre de paja, en este caso más bien sería la falacia de la mujer de paja, arremetiendo contra mis argumentos sin ni siquiera conocerlos y declarando que él literalmente se pasa por el arco del triunfo lo que yo diga, porque le da dolor de barriga. Yo lo vi en su momento cuando lo hizo. No pude terminarlo, la verdad sea dicha, porque me entraba dolor de barriga a medida que avanzaba. Hay cosas que te ponen malo, ¿no? Que te van como sentando mal. Y entonces, sobre todo, me daba pena, porque al principio creí que era paródico. Por tanto, a mí lo que dice ella, por un lado, me lo paso hablando claro por el Arco del Triunfo. Por otro lado, me preocupa porque es el típico vídeo que tiene miles de visionados, gente que la jalea, dale, dale, Paloma, esto está muy bien. Pero ¿cómo se atreve a decir este señor que es un filósofo dialéctico? Un filósofo dialéctico lo primero que tiene que tener es un estómago fuerte, ¿verdad? Para aguantar, para resistir lo que unos y otros y los demás allá pues le van arrojando a medida que filosofan contra uno, ¿verdad? Porque claro, vamos a ver, sectario es aquel más bien que no admite posiciones alternativas a las suyas, algo así como pasarse por el arco del triunfo lo que diga el otro. Y luego, por otro lado, pues también le voy a aprovechar para decirle a Fernando Castro que lo primero que tiene que aprender a hacer un filósofo dialéctico es a protegerse el hígado.
porque en el momento más inesperado pues le ponen a uno la etiqueta, qué sé yo, de fascista, franquista, de la extremísima derecha, y claro, uno tiene que estar preparado para reaccionar, tiene que saber reaccionar, a poder ser con un buen gancho de izquierdas, ¿verdad? Y bueno, pues preferiblemente con argumentos y con razones, y no con insultos, con sentimientos o con moralinas bobaliconas. Por tanto, con perdón, el vídeo de Paloma Pájaro, si te lo tomas de coña, no te importa mucho. Si te lo tomas en serio, por ejemplo, último, la alusión que hace el franquismo, que es cuando me he sublevado y he decidido escribirte para participar, dice, ese periodo que para algunos fue un periodo oscuro del franquismo. Para algunos fue un periodo oscuro. Claro. No te jodes, para algunos fue un periodo oscuro. Pero ¿cómo que fue para algunos un periodo oscuro? Con perdón, Paloma Pájaro y todos. Pero bueno, sigamos. Acompañándole en el cuadrilátero tenemos al artista español Rayitox, cuyo objetivo artístico y vital es lanzar una liberadora revolución confusa. Y así dice, abro comillas, el primer paso para evitar ser manipulados es confundirnos a nosotros mismos. Luego hay que empezar a confundir a las élites y después hacer de todo ello una obra de arte. Cerramos comillas. Por cierto, que al inicio de la tertulia, Rayitox parece que no sitúa muy bien a México en el mapa, porque dice que se sorprende de que en enero en México sea invierno, como si no supiera que México está en el hemisferio norte. Pero bueno, vamos a presentar también al artista mexicano Francisco Soriano Fernández, doctor en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México, y que se presenta en redes sociales como divulgador cultural, escritor y pintor. Y por último, pues citaremos al profesor Rafael López Borrego, quien trabajó unos años como coordinador de exposiciones en el Centro de Arte Contemporáneo Dados de Salamanca. Y este señor, curiosamente, pues tiene un cuadro mío colgado en el salón, así que voy a aprovechar a decirle, este es el cuadro que tiene colgado en el salón. Así que voy a aprovechar a decirle que esa obra, que forma parte de la serie Retrato simple de un apartamento de verano, del proyecto Occidente, más o menos de los años 2004 o 2005, pues es un díptico. Es decir, no son dos módulos independientes que pueda usted montar uno en Cuenca y otro en Finisterre, sino que es precisamente la reunión de ambos módulos, uno pegado al lado del otro y en determinado orden, de donde surge la imagen y de ella, en todo caso, la idea. Porque, claro, yo en aquellos años mozos pues estaba muy interesada en investigar las posibilidades de trasladar a la pintura las doctrinas del montaje de atracciones del director de cine soviético Sergei Eisenstein. Entonces, claro, cuando ustedes concluyen que es que yo desprecio el arte conceptual, pues indíquenme en qué momento digo yo que las obras de arte no puedan incluir, no puedan contener ideas o que los artistas no puedan manejar ideas. Es que, no sé, en fin. El problema es que el señor Borrego pues está escandalizado porque, claro, al parecer su admirada Paloma Pájaro pues es de la extrema derecha, le ha salido de la extrema derecha, que es el etiquetado que me asigna su eminencia Fernando Castro. Como si supiese lo que dice, por cierto. Pero bueno, entonces el señor Borrego decide cobardemente renegar de sus juicios estéticos, aquellos que le llevaron a comprar esta obra, y decir en la tertulia que no ha retirado mis cuadros porque le decoran bien el salón. Y compré un par de cuadros suyos. Yo tengo, a ver, si lo llegáis a ver, este cuadro que está ahí primero, que es un balcón de una casa, y el cuadro que tengo detrás mío, que es un detalle del balcón, y aquí los tengo en el salón de casa, pero bueno, la verdad es que me decoran bien, o sea que no los voy a quitar. Pero es que además, guiado por esa suerte de síntesis definitiva, según la cual Fernando Castro concluye que yo soy una artista frustrada, el señor Borrego arriesga un giro de tuerca más y dice que yo sería una artista frustrada porque no he conseguido que mi obra conecte con el público. Tócate los pies. Pero bueno, otros aventuran incluso que lo que yo estoy haciendo es vengarme, porque al parecer el mundo del arte no me ha tratado bien y que me estoy vengando. Al señor Borrego no me queda más remedio que llamarle cobarde, y a Rayitox, pues sin duda tengo que agradecerle el elogio, pues suelta en mitad de la tertulia que este cuadro, el Agnus Dei de Zurbarán, es una obra mía.
Parece que los cielos han otorgado a estas criaturas magnánimas el don de las sienes magnéticas para penetrar en mi interioridad y descubrir ahí mi frustración. Entonces yo, pues ante este regalo de los dioses, no puedo hacer otra cosa más que arrodillarme. Pero voy a aprovechar a preguntarles lo siguiente, más que nada para ver si me puedo ahorrar los costes del psiquiátrico. Vamos a ver. Cuando en el año 2008 yo renuncié a la beca de la Academia de España en Roma y me fui a vivir a Madrid con 67 euros en el bolsillo, fue a causa de una frustración personal al ver que mi obra no conectaba con el público. Y otra preguntita, cuando entre 2011 y 2014 también aparqué los pinceles para ayudar a la empresa familiar a salir adelante ante la amenaza de ruina por la crisis económica y financiera global, también fue tras constatar el hecho espantoso de que mi obra no conectaba con el público. Claro, eso explica que el día 1 de octubre de 2017 yo aprovechara el golpe al Estado perpetrado en Cataluña como tapadera definitiva para ocultar pues mi eterna frustración como pintora y dijera: ¡Ea! Esta es la mía. O aparco definitivamente los pinceles o me tiro cabeza abajo por el viaducto. Llámenlo fatalidad, martirio si quieren. Así que nada, señores sofistas, son ustedes unos sinvergüenzas. Y que conste que esto de sofistas no lo digo de forma gratuita, porque como explicaré más adelante, la sofística es una forma de filosofía. Porque filosofías no hay una, sino muchas, entonces parte del trabajo consiste precisamente en clasificar, en determinar qué tipo de filosofías practican unos y otros. Pero bueno, vamos a continuar, porque quizás nuestros pugilatos de la esquina azulada se pregunten por qué he tardado tanto en dar esta respuesta. Y tengo que decirles que, bueno, pues que a mí me gusta estudiar con calma pues los asuntos que voy a tratar. Entonces, pues durante estos meses me he preocupado por saber quién era Rayitox, qué tipo de cosas cuenta en las entrevistas que le hacen, qué tipo de obra realiza. Y claro, pues he hecho lo propio con Francisco Soriano, con Rafael López Borrego y por supuesto con Fernando Castro, que he aprovechado porque tengo aquí varios libros suyos, ¿verdad? Aquí, este compendio que hizo junto con su hijo Ernesto Castro, y esta obra que lleva por título Arte y política en la época de la estafa global. Entonces, claro, lo primero que me veo obligada a afear a estos señores es que, bueno, primero, por supuesto, que no han visto, Fernando Castro no ha visto el vídeo, pero es que ninguno de los otros cuatro ha leído el artículo. Y eso que yo insisto en repetidas ocasiones en el hecho de que en el artículo están desarrolladas las ideas con un poquito más de precisión. Pero bueno, en fin, lo que resulta todavía más apasionante, ¿verdad?, para investigar es el hecho de que yo informo también en repetidas ocasiones de que estoy trabajando desde un sistema que se llama el materialismo filosófico, y entonces estos señores ni siquiera se han preocupado por saber qué es eso del materialismo filosófico, exceptuando por supuesto a Fernando Castro, que tiene ya algunas ideas preconcebidas, pero bueno, es que ni siquiera se han preocupado por ver qué filosofía del arte maneja este sistema, y eso es lo que realmente pues más sorprende. Claro, yo me pregunto cómo llamarían estos señores al pollo que intentara impugnar las ideas de sustancia y accidente de Aristóteles sin tener ni idea del sistema desde el que se enuncian esas ideas. Pues bueno, yo como mínimo les llamaría papanatas indoctos. Pero estos son los mimbres con que los pugilatos de la esquina azulada pues construyen todo su argumentario. Estos señores todavía no se han enterado, como es natural, de que en mi canal de YouTube yo trabajo principalmente desde el plano de la filosofía política y de la filosofía de la historia, y esa es la razón por la que me limito a enunciar de forma telegráfica, eso es verdad, pues algunas de las ideas esenciales de la filosofía del arte del materialismo filosófico. Pero claro, lo que resulta absolutamente alucinante es que ninguno de los cuatro, en las 2 horas y media que dura su tertulia, pues no mencionen ni por casualidad el núcleo central de mi crítica, que es política, y que dice así, dice: la perspectiva ideológica que domina la práctica artística en España resulta imprudente y no sabia desde el punto de vista político. Dentro vídeo, y así lo recordamos un poquito.
Observamos, de hecho, que en el caso español muchas de las instituciones del Estado y también entidades privadas vinculadas al mundo de la cultura, pues se entretienen en la propagación de ideas distáxicas. Esto es, participan activamente en la difusión de ideas que perjudican la conservación de la sociedad política a lo largo del tiempo. En resumidas cuentas, la perspectiva ideológica que domina la práctica artística en España aplica una censura imprudente desde el punto de vista político, pues favorece el rompimiento de lo común, de la patria, de la tierra de los padres, y lo hace en favor de intereses particularistas, tanto internos como externos. Entonces, como estos señores no se han enterado de que mi perspectiva es filosófica y principalmente política, no pospolítica, señor Castro, pues claro, tampoco han terminado de entender que cuando yo uso las ideas de izquierda y derecha no lo hago en un sentido convencional. ¿Por qué? Pues porque los términos izquierda y derecha son términos indefinidos, sin categoremáticos, es decir, que requieren la determinación de los parámetros desde los que se habla, porque si no, pues no se entiende uno, ¿verdad? Entonces, bueno, pues recomiendo a estos señores que se vean la pentalogía que yo publiqué en mi canal, donde hablaba pues de las ideas de izquierda, de derecha, la extrema izquierda, la extrema derecha y el centro. Y también pues les recomiendo que se compren el último volumen de las obras completas de Gustavo Bueno, que incluirá, por un lado, el mito de la izquierda, de Gustavo Bueno, ¿verdad? Y el mito de la derecha, que yo los tengo aquí en dos ediciones separadas, pero que en esta última edición vendrán juntitas, porque da la impresión de que estos señores se mueven en el mito maniqueo de la izquierda y derecha, en el sentido del bien y del mal, o cosa parecida. Y por favor, vamos a evitar al doctor Soriano el bochorno de decir que yo utilizo un lenguaje científico. Pues no, es incategoremático, no es lenguaje científico, sino lenguaje filosófico, y también hay que recordar que la filosofía no es una ciencia. Sin categoremático es precisamente un viejo concepto de la escolástica, y voy a aprovechar a decir aquí que la escolástica es la fuente de la filosofía moderna. Esto para quien tenga tentaciones de despreciarla, pues qué sé yo, por oscurantista o por frailuna o algo parecido. Entonces, no, el origen de la filosofía moderna no está en Kant, sino que está precisamente en el desarrollo de la teología dogmática cristiana, pues fue ella la que supuso, la que permitió la transformación de la filosofía griega. Y mutatis mutandis, lo mismo podríamos decir del desarrollo de las ciencias positivas, que se produjo precisamente en suelo cristiano y no por casualidad. Aquí tenía yo preparado un largo excurso para explicarle al señor Fernando Castro que el materialismo filosófico es bastante más que repensar la idea de imperio. Por cierto, no siendo eso poco, pero bueno, andamos un poco mal de tiempo, así que lo voy a eliminar, pero por simplificar, sí que le voy a decir que en la actual dialéctica de imperios, de plataformas continentales, de lenguas, de religiones, etcétera, pues parece que la plataforma anglosajona se reafirma, que la plataforma eslava se reafirma, que la plataforma islámica se reafirma, que la plataforma asiática, al menos la liderada por China, pues también se reafirma. En cambio, pues la plataforma hispánica, que es la que a nosotros nos compete directamente, ¿verdad? Pues se rompe, se disgrega, se niega, se disuelve. Y esto es una situación pues que hay que analizar y, en la medida de lo posible, confrontar. Al menos esa es mi toma de partido, pensar filosóficamente contra el siguiente tipo de iniciativas distáxicas. Como ejemplo, permítanme que les lea el titular de una entrevista que el periódico El Mundo realizaba el pasado 16 de marzo al actual director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Borja Villel, y que decía así: dar la vuelta al Reina Sofía como a un calcetín. Muy curioso el uso de esta expresión marxista. Y continuaba: el museo reorganizará su colección, prescindirá de Antonio López y el equipo Crónica, para dar más espacio al 15M, el trumpismo de Donald Trump, o sea, el antitrampismo, vamos, los asuntos de género y lo trans y la ecología, también revisar el colonialismo y dar más cabida a las mujeres artistas. Y más adelante señala Borja Villel:
Estamos revisando la relación del arte con el colonialismo y el quinto centenario. Además, la eclosión de la lucha indígena en Chiapas. Queremos plantear una reflexión sobre nuestros hábitos y nuestras formas occidentales de pensar. Cerramos comillas. Claro, aquí hay que preguntarse por qué el Reina Sofía prioriza estas temáticas y no otras, por qué estos enfoques y no los contrarios, o por ejemplo, por qué justo ahora y no antes, hace 3 años. Vamos a poner un pequeño fragmento del vídeo sobre las corrupciones en el arte contemporáneo español. Esto es, me opongo con firmeza a cualquier tipo de hipótesis que trate de explicar los fenómenos artísticos desde el siglo XIX en adelante como una liberación del arte y de los artistas. En efecto, los artistas ya no dependen de sus tradicionales grupos de dominio, iglesia, monarquía, aristocracia, y no dependen de ellos principalmente porque dichos grupos ya han perdido su hegemonía. En el presente en marcha, arte y artistas sirven a los grupos de poder realmente existentes. Es decir, no trabajan ni muchísimo menos desde la disidencia política. Claro, no hay que olvidar que Fernando Castro Flórez es miembro del patronato del Museo Reina Sofía y también en relación a estas cuestiones de la libertad quiero recordar que nuestros pugilatos terminan la tertulia, sobre todo el doctor Soriano y Rayitos, pues haciendo un alegato muy emotivo en nombre de la libertad creadora del artista. Claro que es una libertad pues enunciada en modo metafísico, exento, la libertad individual y subjetiva. En mi caso, para mí, ya lo he dicho alguna vez, lo que me conecta con el arte es la libertad. O sea, me encanta el que haya tantos millones de artistas y cada uno haciendo una cosa completamente distinta. Y que tengan la libertad de poder hacerlo. Y que luego ya cada cual, si conecta con eso, bien, y si no, no pasa nada. Pero que cada cual pueda expresarse y disfrutar, pasárselo bien. Porque al final, la vida es tan corta que si no hacemos cosas que nos hacen sentir bien, ¿qué sentido tiene todo esto? No, pues lo que decíamos el otro día sobre la fealdad, ¿te acuerdas que estábamos hablando de Rosencrantz? Y Rosencrantz dice, el arte es bello porque la belleza es la libertad, o porque la libertad es bella. Nadie le puede arrebatar a la gente la posibilidad del arte. ¿Qué forma tome eso? Ya es otra cosa. Y esa creación no tiene que ser física nada más. La creación de una bella idea ya lleva una parte de arte ahí adentro. El poema que se susurra y no se escribe ya es arte para el que lo susurra. Ya lo otro es el sistema, y ahí sí vamos a discutir y tal. Pero el arte es un derecho humano, creo yo. Sí. No sé. Sí. En vez de ir avanzando y de que cada vez los artistas tengamos más libertad para expresarnos como nos dé la gana, para tener más margen de acción y poder ser quien nos queramos ser, es como que la sensación que tengo es de que estamos entrando en una fase en la cual el marco es cada vez más estrecho. Bueno, creo que a esto podríamos responder con las palabras que Lenin dirigió a Fernando de los Ríos en 1920, cuando el socialista español pues, fue de visita a la Unión Soviética y preguntó que cuándo se iba a dar la libertad a los ciudadanos, a lo que el líder soviético respondió: ¿libertad para qué? Bueno, pues esta distinción entre libertad para y libertad de es una de las confrontaciones que he tenido que dejar aparcadas, pero bueno, que espero que puedan ir incluidas en ese libro, que a ver si sale en otoño. De todas formas, yo quiero plantear otra pregunta, y es ¿libertad para quiénes? Puesto que Fernando Castro ha dejado claro que hay determinadas personas que son peligrosas, hay determinados discursos que hay que impedir que se propaguen, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que habría que proponer a estas personas que, bueno, ya que se ponen a reivindicar una suerte de libertad absoluta, pues, bueno, para no ser tan cínicos, que reivindiquen al mismo tiempo algún tipo de censura, aunque claro, el problema está en a qué contenidos se les da libertad y a qué contenidos se les acoge bajo la censura, cualquier forma de censura. Bueno, ya habrá tiempo de trabajar esto.
Bueno, aquí cierro este pequeño paréntesis y retomamos nuestro asunto. Había yo apuntado que izquierda y derecha son términos indefinidos, sin categoremáticos, es decir, que requieren dar los parámetros desde los que se habla. Por tanto, cuando se habla de izquierda y derecha, en sentido político, como mínimo habrá que precisar desde qué generación o género de izquierda se está hablando, puesto que la izquierda no conforma históricamente ninguna suerte de unidad y ni mucho menos armónica. Entonces se habla desde una izquierda políticamente definida, tipo la izquierda jacobina, la liberal, la anarquista, la socialdemócrata, la comunista leninista, la asiática, o más bien se está hablando desde una izquierda políticamente indefinida, como puede ser la izquierda divagante, la extravagante o la fundamentalista quizás. Por supuesto, hablar en términos de izquierda y derecha también exige precisar a qué modulación de la derecha nos referimos. Hablamos de la derecha primaria, de la derecha liberal, de la socialista, porque claro, estos señores hablan de la extrema derecha, pero no la definen, ¿verdad? Entonces, hay que decir que criticar a las izquierdas no supone necesariamente tomar partido por una de las modulaciones de la derecha, puesto que se pueden criticar todas las generaciones de izquierda y todas las modulaciones de la derecha, sin excepción. A estos seres de luz les explotará la cabeza intentando asimilar que la izquierda desde la que yo hablo es la izquierda representada por el materialismo filosófico. Efectivamente, tiene cierta inspiración crítica marxista, pero teniendo muy presente la vuelta del revés que desde el materialismo filosófico se imprime al materialismo monista del Tiamat. De manera que, insisto, el problema no es etiquetar, el problema es etiquetar mal, y no saber clasificar, en definitiva, es no saber criticar, y por tanto es filosofar, pero filosofar mal o muy mal. Por otro lado, me gustaría preguntarle a Fernando Castro cómo consigue cabalgar la enorme contradicción que implica presentarse como partidario del liberalismo de Cádiz, al mismo tiempo que defiende el derecho de autodeterminación de los pueblos vasco, catalán y gallego, cuyas reivindicaciones, no lo olvidemos, se amparan en una serie de privilegios históricos con todo lo rancio que huele eso. ¿Acaso al señor Castro le parece un ejemplo de igualdad y de justicia social que solo una parte de los españoles pueda decidir lo que sea o deje de ser España? Pues verá, es injusto, desigual y antisocial que una parte pueda decidir por el todo. Repito, la soberanía reside en la nación, por eso ni vascos, ni gallegos, ni catalanes, ni murcianos, ni por supuesto Fernando VII, ni ningún otro monarca, familia, grupo o persona particular puede decidir unilateralmente lo que sea o deje de ser España, y menos aún a través de las urnas, porque la patria, señores, está por encima de la democracia, no sé si lo entienden ustedes. Y ahora ya sí, vamos a enfrentar el rótulo que da título a esta intervención, pues como es natural, el rótulo sofistas del presente en el arte contemporáneo necesita una justificación. Está claro que nos movemos en terrenos resbaladizos muy fértiles de cara a las interpretaciones groseras y a los malentendidos. Por ejemplo, el rótulo corrupciones en el arte contemporáneo español ha sido groseramente interpretado como una enmienda a la totalidad de los materiales presentados por la institución Arte Contemporáneo en España, como si en lugar de decir corrupciones en el arte contemporáneo español hubiera dicho el arte contemporáneo es un fraude o el arte contemporáneo es una mierda, o mejor aún, como si hubiera dicho eso lo hace mi niño. A mí me parece que si uno presenta una comunicación titulada, pues qué sé yo, corrupciones en la Real Academia de la Lengua Española o corrupciones en el Cuerpo de Bomberos de la Generalidad de Cataluña, pues está anunciando explícitamente de que va a ocuparse de cierto tipo de corrupciones, ya sean delictivas o no delictivas, y que dejará intactas las bondades de dichas instituciones, por no ser estas el objeto esencial de su estudio. Pero bueno, como algunos tienen la piel muy fina, no estará de más insistir en que no se está diciendo que la práctica artística contemporánea en España sea pura corrupción, sino que la normativa interna a la propia institución pues está moldeada desde determinado sistema de ideologías.
Voy a poner un par de ejemplos para que veamos claro a qué me refiero. El más sencillo me lo proporciona el propio Fernando Castro al reconocer públicamente que cuando él vio el primer capítulo de Fortunata y Jacinta hace 2 años y medio le pareció maravilloso, hasta que se dio cuenta de que no se trataba de una parodia. Realmente creí que era una parodia, que era una broma en la que estaba haciendo una parodia de ciertas posiciones. Entonces dices, vale, como parodia de ciertas actitudes es una maravilla el vídeo. Pero luego me di cuenta que no, porque he ido viendo mucho más material de ella y resulta que no es una parodia, es que ella tiene una posición dogmática y metafísica que defender. Entonces ahí ya me preocupa más, ¿no? Gustavo Bueno, a la propia Paloma Pájaro, o incluso si te opones a las ideas de Lesper, de Villarán, te cae un hate encima que flipas, ¿eh? Porque te cae el hate, o sea, te cae el hate porque vienen los seguidores y te dirán, eres un idiota, eres un ampartista, eres un no sé qué. Es decir, te metes yo las pocas veces que he tratado de hablar del mundo Gustavo Buenista o de Roca Barea o de este tipo de cosas, que me da igual que venga el hate, pero te das cuenta de que no es un espacio para pensar, no es un espacio para reflexionar, es un espacio para comulgar. La gente que sigue este tipo de discursos se los traga como la hostia consagrada. Es decir, no me extraña que terminen sus acciones con este momento teologal, que lo que tenían que hacer es sacar un cáliz y subirlo así, bajarlo y hacer todos los gestos de la liturgia religiosa y decir, quien quiera comulgar que se ponga en fila india. Y la gente comulga con ello, porque hay una necesidad de tener fe en algo, sea en el mercado económico, sea en una secta política, sea en una secta estética, sea en un discurso filosófico. Yo espero, caballero, que si un día usted se ve en la tesitura de tener que defender a su familia y a su patrimonio, pues lo haga en serio y no en modo de parodia. En opinión de este señor tan ilustre, la idea de España solo puede ser abordada desde el género de la parodia. En caso contrario, es instantáneamente rechazada. Con esta posición el señor Castro me está dando la razón, porque uno de los puntos centrales de mi artículo sostenía lo siguiente. Vamos a ver ese fragmento de vídeo. Insisto una vez más, puesto que es el punto central de la hipótesis que yo sostengo. Lo que aquí interesa señalar es que este arte, aparentemente liberado y emancipado de las preceptivas técnicas tradicionales, se muestra, sin embargo, rigorista y autoritario en relación a sus contenidos ideológicos o filosóficos. En resumidas cuentas, es el discurso lo que otorga carta de naturaleza al arte contemporáneo, y a este respecto hay que señalar 2 cosas. En primer lugar, que a día de hoy la disidencia política en el arte contemporáneo en España es prácticamente inexistente, por no decir que es imposible. Y sería imposible porque la perspectiva ideológica en el arte contemporáneo en España no admite determinados posicionamientos políticos ni determinados ejercicios críticos. Hasta tal punto esta situación está agravada en España que cuando yo inicié el proyecto de Fortunata y Jacinta en 2018 advertí a mi galerista de que debía ser prudente, pues cualquier etiqueta que me asignaran a mí podría salpicarle a él. Preparando esta lección he comprobado que efectivamente mi galerista ha sido prudente y ha retirado mi nombre de la cartera de artistas de su galería. No me parece mal en absoluto, todo lo contrario, pero bueno, hubiera estado bien que me avisara, más que nada para reorganizarme y ver qué hago ahora con todas estas obras tan súper de extrema, extremísima, extremérrima, extrema derecha que tengo preparadas para él. Vamos a ver algunas en pantalla. Súper de extrema derecha, todas. Por otro lado, me parece fundamental evidenciar una realidad irrefutable, y es que para acometer esta defensa de España yo he sustituido los pinceles por el bolígrafo. Es decir, yo no estoy haciendo arte político, sino filosofía política, porque hay ciertas cuestiones que hay que analizar desde fuera del arte. Por eso, desde el rigor de la teoría del Estado que yo manejo, puedo poner la lupa sobre determinados fenómenos que ocurren en el ámbito de las artes y estudiarlos desde fuera, es decir, puedo analizarlos desde una perspectiva ética externa a las propias coordenadas de la institución arte contemporáneo en España. Pero bueno, sigamos y precisemos que el rótulo que da título a esta conferencia dice sofistas del presente en el arte contemporáneo
No dice todos los agentes involucrados en la práctica artística contemporánea, ya sean artistas, comisarios, profesores, galeristas, directores de museo, espectadores, coleccionistas, críticos de arte, etc. Son unos demagogos asquerosos que hay que exterminar. No, no dice eso. Así que bueno, empezaré explicando qué queremos decir cuando decimos sofistas del presente. Para formular esta parte de la lección voy a apoyarme en el análisis del Protágoras de Platón que llevó a cabo Gustavo Bueno en 1980 y también en la investigación desarrollada por Tomás García López a propósito de la obra de Filóstrato Vidas de los sofistas, obra que nos permitirá incluir a Fernando Castro dentro de la categoría de los sofistas indoctos e insolentes del presente, una clasificación por otro lado que estoy segura hará las delicias de nuestro insigne púgil azulado, pues él mismo reivindica una suerte de reparación histórica de la sofística e identifica el arte, abro comillas, con una retórica político-pedagógica, orientada a crear nuevas formas de consenso social sin renunciar al disenso. Algo así como entender el arte como un modo de construir formas inéditas de acción política. Por lo tanto, yo creo que el origen del arte político se encuentra en la concepción de la política que se forja en la polis griega, que se forja en Atenas, que se forja en ese contexto, y se forja en el contexto de la retórica, es decir, el arte político y el arte de la política es un modo de conducirse pedagógicamente en el gobierno de los hombres, en el modo de articulación de la comunidad. En este sentido tiene un carácter pedagógico. Voy a extraer ahora algunos fragmentos de su libro Arte y Política en la época de la estafa global. Ya sé que lo ven ustedes al revés, disculpen. Entonces, bueno, para que vean el tipo de retórica que emplea nuestro púgil azulado. Abro comillas, la estafa política contemporánea ha completado el desplazamiento de la cólera a la indignación en una intensificación colectiva de la resistencia cultural. Y más adelante dice, acosados por imágenes tontas que explotan como asuntos candentes, como noticias que tienen que repetirse hasta la náusea, apenas nos damos cuenta de que se están produciendo un escamoteo, es decir, que faltan imágenes. Es ahí, en esa sustracción invisible, donde tiene que activarse el disenso como un acto político que trata de modificar el marco hegemónico. Y más adelante, junto a la constitución del lugar común de lo político, como manifestación del disenso, es preciso reivindicar la potencia de lo dialógico para acometer luchas alrededor de lo sensible, esto es, de lo que se dice y de aquello que se ve. Cerramos comillas. Bueno, pues estas serían algunas de las ideas que maneja Castro en relación al arte y a la política. El arte sería una especie de herramienta eficaz de cara a lograr nuevas formas políticas de resistencia. Bueno, pues yo tengo que decir que como definiciones filosóficas de la idea de arte y de la idea de política, pues resultan absolutamente decepcionantes. Volviendo a nuestro asunto, empezaré diciendo que Platón trató la sofística con muchísimo interés, en su juventud con mucha beligerancia y en su ancianidad con mayor detenimiento, pues reconocía en la sofística ciertas técnicas basadas en reglas objetivas y también pues al percatarse de que cumplía una función social, esto es, al darse cuenta de que la sofística no estaba invalidada de cara a la producción de determinados saberes prácticos, aquellos relacionados con la lingüística, el control de la oratoria o con el aprendizaje, la formulación, defensa y refutación de tesis e hipótesis. Pero también Aristóteles dedicó un tratado a la retórica discursiva, aunque este se inclinó más bien al desprestigio de esta tradición. En su retórica asumía la distinción entre una retórica jurídica, una retórica deliberativa y una retórica epidíptica, que es el género que nos interesa en esta ocasión, pues creemos que es el practicado por el señor Castro, aunque en su formulación más vulgar. Ahora vamos a explicar. La retórica epidíctica es la que más desarrollo alcanzó en el periodo del Imperio Romano, siendo así que tanto la cátedra
La catedral de Roma, como la de Atenas, estaban dedicadas a su cultivo. ¿Y en qué consistía el género discursivo epidíctico? Bueno, pues expuesto brevemente, podemos decir que estaba centrado en instruir a los alumnos en el manejo de las técnicas discursivas, del encomio y del vituperio, es decir, la alabanza o la censura, o en su formulación más vulgar, la adulación o el insulto, con el fin de persuadir y de adherir a unos valores. Pero hay que aclarar que esta formulación vulgar quedaba fuera de los reglamentos pedagógicos de la sofística institucionalizada. Es decir, la adulación y el insulto eran formas torcidas de practicar la sofística, por decirlo de alguna manera. Desde el siglo II a.C., las escuelas sofísticas convivieron en Roma con otras escuelas filosóficas, pero poco a poco las escuelas retóricas empezaron a implantarse políticamente, ganándole terreno a otras escuelas, y el propio Filóstrato se da cuenta de que al Imperio Romano le conviene sustituir a la filosofía académica, la de estirpe platónica, por la sofística, y todo esto por cuestiones prácticas. Dicho de otro modo, la sofística es una forma particular de filosofía, y hay que insistir en esto: filosofías no hay una, sino muchas. Desde el siglo II a.C., las escuelas de sofística pues convivieron en Roma con otras escuelas filosóficas, pero poco a poco la filosofía retórica empezó a implantarse políticamente, ganándole terreno a otras escuelas, y de esto se da cuenta el propio Filóstrato, quien pues deja claro en su obra de que por cuestiones prácticas al Imperio Romano le conviene institucionalizar la sofística en un momento dado como un sucedáneo de la filosofía en sentido estricto, que es la académica y dialéctica, es la filosofía de estirpe platónica, aunque también aristotélica. Entonces, una vez hecho este breve preámbulo aclaratorio, podemos preguntarnos por la situación actual y concluir que nuestro presente también se ha sustituido a la filosofía académica por la sofística. Y recordemos que con la expresión filosofía académica no estamos diciendo universitaria, sino que nos referimos a una filosofía de estirpe platónica, a una filosofía sistemática que está centrada en definir ideas. Es una filosofía sistemática que define ideas. Pues bien, esta sustitución no significa que los temas filosóficos tradicionales hayan desaparecido. Lo que sucede es que estos temas ahora son tratados de forma sofística por políticos, por los profesionales de la educación, no todos por supuesto, ni tampoco todos los periodistas, pero muchos artistas, abogados, los guionistas de las series de televisión, que son expertos fabricantes de opinión. Y esto genera un conflicto objetivo, un conflicto real entre la filosofía en sentido estricto y la sofística, pues la sustitución de una por otra hace desaparecer la distinción entre una verdadera opinión y una opinión verdadera, tal y como señalaba Platón en el Sofista. Es decir, el sofista trata de hacer pasar sus opiniones por verdaderas, cuando no son más que verdaderas opiniones, verdaderas ocurrencias, incluso a veces verdaderos disparates y majaderías. Pero es importante subrayar que los sofistas del presente no son iguales a los del pasado, conservan algunas características de la sofística tradicional, principalmente el ejercicio de la retórica y de la oratoria, descuidando el tratamiento sistemático de los contenidos, el tratamiento de fondo de los problemas. Esto es muy visible en Fernando Castro, que realmente habla muy rápido, sabe insultar muy bien, pero no dispone de un sistema potente, es decir, sabe discutir, pero se pasa por el arco del triunfo, por utilizar una expresión suya, los fundamentos filosóficos que puedan sostener sus opiniones o las de sus opositores. En definitiva, sus opiniones le bastan y le sobran, y cree que son tan potentes como las que pueda elaborar, el materialismo filosófico desde su sistema, que se estructura a través de una ontología, una nosiología, una teoría del Estado, una ética, una filosofía de la historia, una filosofía del arte, una noetología, una filosofía de la religión, etc. Podemos preguntarnos ahora qué técnicas epidícticas utilizan nuestros sofistas de hoy en su tertulia del 14 de enero.
Pues como decimos, principalmente practican el encomio y el vituperio, pero en su formulación más vulgar, digámoslo así, saltándose las reglas objetivas que prescribía el estudio de la sofística en el periodo clásico. Ocurre, por tanto, que de la mano de estos sofistas indoctos e insolentes, las técnicas del encomio y el vituperio se transforman en simple adulación e insulto, adulación del público que les escucha, que participa en el chat y que generalmente se muestra encantado con la paliza dialéctica que estos intelectuales están pegando a una extremista de derechas que sería yo. El problema es que este público no sabe que esta presunta crítica que están ofreciendo estos señores está construida sobre un conjunto de tergiversaciones lamentables, pues continuamente se me atribuyen argumentos que yo no sostengo de ninguna de las maneras, de manera que su crítica, como es natural, aparece viciada desde el principio. Pero bueno, a continuación voy a presentar en pantalla algunas de estas técnicas epidípticas practicadas por nuestros sofistas del presente. Entonces, en primer lugar, el insulto, aparte de técnica epidíptica, sería la forma torcida, es decir, una técnica miserable, la técnica del insulto. Lamento decirlo, es una empanada mental la que tiene esta artista teórica o pensadora, tiene un batiburrillo mental terrible. Por ejemplo, se pone a hablar de la plutocracia y del turbocapitalismo allí mezclados de una manera que son palabras que las acabará de pillar en la red, pero que no sabe ni lo que significan. Entonces yo creo que esa especie de orgullo español, de soy español, 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 con perdón, pues no lo acepto. Yo nací en España, no me han tratado mal en mi país, pero no voy a convertir la bandera en algo en lo que envolverme, porque la mayor parte de la gente que se envuelve en banderas o son cobardes o son degenerados absolutos. Vamos a ver, ella es una artista frustrada por la razón que fuere, es decir, busca un camino y entonces encontró un camino aquí en YouTube para pegar la chapa y para... Cuidado, perdona, chiquilla, vamos a ser un poco más serios, ¿eh? Es una confusionista encubierta. Pues si ves lo que hablaba sobre la Declaración de los Derechos Humanos y lo que hablaba sobre el nazismo, también es muy interesante. Y nos va a dar el mensaje final de la paz sea con todos, bendito el Cordero de Dios. Entonces es que realmente es una homilía, o sea, yo creo que el youtuberismo se queda aquí corto, es decir, hay que hacer una parte de youtuberismo sacro, que seguro que lo hay, entonces tendríamos que seguir pintando una y otra vez los temas místicos religiosos, pero por otro lado se columpia como una generala que aquí se puede apreciar los efectos perniciosos de la intoxicación de sustancias narcóticas demasiado potentes. Es decir, igual que Gallitox tomó aquellos hombres que le sentaron así, pues hay cosas que hay que administrar con granus salis, es decir, con moderación. Y cuando habla de la crítica, como ha dicho Rafael, es una cosa que ni siquiera es Wikipedia. Ha entrado ahí, ha visto crítica, cuál es la etimología griega, punto pelota, ¿no? Lo de cortar los granos de trigo y separarlos y tal, y tirar el polvo, la paja para arriba y tal. Bueno, eso es nada, sí, la Wikipedia. La Wikipedia es lamentable. Otra de estas técnicas epidípticas sería el lenguaje gestual y la teatralización. De todas formas, como veo que está queriendo entrar en Zoom otro colaborador, le vamos a dar paso, más que nada para que hable. Y bueno, acaba de llegar. Digo, ¿qué? Él quiere hablar, porque le tenía aquí enfrente mío, entonces también hemos tenido que buscar la Ouija para que finalmente Andy Warhol también participara hoy en el debate. Tiene algo que decir sobre Paloma Pájaro, y si me permitís, le voy a preguntar: Hi Andy, how are you? Nice to meet you. Very interesting to be here this night in this meeting in Zoom. Otra de las técnicas es la técnica de la purificación moral del oyente, puesto que estos intelectuales se presentan como la conciencia crítica de la sociedad. Entonces vamos a escuchar una vez más ese discurso apoteósico con el que Fernando Castro cierra su participación en esta tertulia. Ella es la encarnadora, la ejemplificadora de un pensamiento de extrema derecha, punto pelota, entonces que lo diga con toda claridad. Esto solamente colabora a la creación de sectas pretendidamente pospolíticas o posideológicas, pero muy negativas, y sobre todo en un país como el nuestro, que hemos visto cómo ascendió la ultraderecha o no lo hemos visto en los últimos tiempos. Por tanto, este tipo de posiciones, no quiero ser alarmista, no hay que permitir que se propaguen. Es decir, Paloma Pájaro, con mucho dolor de nuestro corazón, es nuestra enemiga.
Bueno, y a continuación voy a desarrollar 3 escolios para ir confrontando las principales tergiversaciones sobre las que estos sofistas construyen su argumentario. Entonces, la primera confrontación lleva por título Filosofía sistemática y filosofía dogmática. La segunda, Arte y política. Y la tercera, Arte y técnica. Y luego ya, conclusiones y cerramos. Ella tiene solo un objetivo ideológico, que es justificar el ascenso de la derecha en nuestro país, porque es que estas conferencias que ella vuelca y el público que la sigue, que a cada uno le sigue el público que quiere, están en el contexto de una secta filosófica, lo quiero decir así con todas las letras, que sigue al filósofo Gustavo Bueno y realmente es el soporte ideológico para un intento patético, en mi opinión, de volver a pensar el Imperio Español. Es decir, esta es la cuestión. Voy a iniciar esta primera confrontación planteando esta adivinanza a Fernando Castro, a ver si la saca. ¿Qué diferencia esencial podemos encontrar entre él mismo y Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Marx o Heidegger, por citar a un puñado de filósofos que todo el mundo conoce? La respuesta es que todos ellos construyeron un sistema, esto es, no se limitaron a opinar gratuitamente sobre tal o cual cuestión, sino que razonaron sistemáticamente. Y precisamente lo que le falta a Fernando Castro es un sistema, y no por ello deja de ser un filósofo, aunque, como digo, pues hay que determinar qué clase de filósofo es o qué tipo de filosofía ejercita. Y en este punto podemos adelantar que Fernando Castro se acoge más bien a un tipo de pensamiento ecléctico que recoge retazos de aquí y de allá según le convenga. Y bueno, para comprobar esto no hay más que leer cualquiera de sus libros o incluso el chat que tienen activados mientras realizan la tertulia. Pues algún valiente le dice abiertamente pues que no hace más que citar a Zizek, a Gramsci, a Baudrillard, a Walter Benjamin, a Debord, Lyotard, Bátimo, Badiou o Marx, etc. El pensamiento ecléctico suele dar lugar a pensamientos pseudo-filosóficos. Suele ser practicado por ideólogos que van recogiendo retazos de aquí y de allá para tejer un centón con el que cubrir una idea de hombre, como decía Gustavo Bueno, o también, añadimos nosotros, para cubrir una idea de arte o una idea de política. Y bueno, puesto que el pensamiento ecléctico, tan extendido hoy día por facilón, suele identificar sistema con dogmatismo, pues resulta imprescindible hacer esta distinción entre una filosofía dogmática y una filosofía sistemática. En primer lugar, habría que advertir que todos somos filósofos, porque todos necesitamos interpretar el mundo y proveernos de alguna suerte de esquema, mapamundi o filosofía para hacernos de algún modo compatibles con la realidad. Hay algunas filosofías, como decíamos, que han logrado sistematizarse, es decir, que han conseguido superar esa perspectiva personal y subjetiva, el filósofo que hay en mí, para alcanzar una perspectiva más amplia. Este tipo de filósofos no se limitan a opinar, sino que crean sistemas de razonamiento, y una de esas sistematizaciones fue la que logró Platón. Esa filosofía dialéctica, inaugurada por Platón, estaba centrada en el análisis objetivo de las ideas y también en el ataque a las ideologías, el ataque a la demagogia, a los sofismas, a los mitos oscurantistas, los prejuicios, las supersticiones, las indefiniciones, etc. Entonces, nos guste o no nos guste, pues hay que reconocer que el materialismo filosófico iniciado por Gustavo Bueno se encuentra dentro de esta tradición de las filosofías sistemáticas. Sin embargo, pues los pugilatos de la esquina azulada se encuentran reducidos más bien a la escala de una filosofía espontánea, así es como la llamamos, una filosofía espontánea que interpreta el mundo no a partir de un sistema, sino a partir de sus propias opiniones, emitidas pues desde esa perspectiva personal, psicológica, subjetiva, según lo que se les vaya ocurriendo, e influenciados, eso sí, por diversas lecturas, a veces mal digeridas. Bueno, y ahora toca explicar qué es una filosofía dogmática. Y como ejemplo de filosofía dogmática podemos poner la desarrollada por Santo Tomás de Aquino, que con mayor o menor intensidad pues mantuvo su implantación práctica desde la época medieval hasta el franquismo en España.
Y otro ejemplo podemos poner el Diamat, que ya saben ustedes que es la denominación burocrática del materialismo dialéctico de cuño marxista-estalinista, que gozó de fuerte implantación política en las décadas de consolidación de la Unión Soviética. Dicho de otra manera, el Diamat pues fue la filosofía oficial de la Unión Soviética. Eso no quiere decir, por cierto, que el marxismo no alcanzase desarrollos diferentes, incluso pluralistas, pero la línea dominante fue la del monismo, tanto en el materialismo dialéctico como en el materialismo histórico. ¿Y por qué podemos afirmar que tanto el Diamat como el tomismo son filosofías dogmáticas? Pues porque ambas se presentan emic, es decir, desde sus propias coordenadas, como saberes definitivos, es decir, como doctrinas fundadas en principios axiomáticos, intemporales, que tratarían con ideas inamovibles a las que no afectarían los asuntos cambiantes del presente. Y esto es importante porque hay que señalar que estas filosofías serán presentadas como saberes obligatorios para todos los ciudadanos que formen parte de aquellas sociedades donde se haya logrado su implantación política. Es decir, se les concede un papel instrumental ideológico respecto de otros saberes prácticos considerados subordinantes. El tomismo vinculado a la fe religiosa del cristianismo y el Diamat, vinculado, como es natural, a la conciencia social revolucionaria de la sociedad comunista. Dicho en otras palabras, el dogmático intenta reducir la realidad a esa enseñanza a la que se aferra. En el caso del cristianismo, pues todo se explica en función del dogma, que es interpretado como una verdad revelada. Pero ojo, porque efectivamente es una verdad revelada, pero institucionalizada a través de la enseñanza moral de la Iglesia, la patrística, la obra de los doctores, en definitiva, del magisterio de la Iglesia a lo largo del tiempo. Es decir, incluso esa dogmática cristiana admite ciertos desarrollos nuevos. Indagando en las diferencias que hay entre las filosofías sistemáticas y las dogmáticas, me ha parecido providencial comprobar que justo en la entrega anterior al dedicado a las corrupciones en el arte contemporáneo español, es decir, en el Forja titulado Democracia, ya aparecía el siguiente fragmento. Vamos a escucharlo. Mientras que una ideología no entra en contraargumentaciones, limitándose generalmente a presentar sus posiciones como verdades axiomáticas y a descalificar al contrario, un sistema como el del materialismo filosófico iniciado por Gustavo Bueno, pues tiene que tener muy en cuenta precisamente lo que dice el otro, tratando de entender sus argumentos para recubrirlo, para dominarlo. Esto es, opera desde el método apagógico, que es un tipo de razonamiento lógico que tiene que tener en cuenta las diferentes tesis que salen al paso y optar por la más potente o por la que menos contradicciones tenga. Es una aberración y una demostración de ignorancia sostener, como algunos sostienen, que el materialismo filosófico se postula como el único sistema filosófico posible. De hecho, sistemas como este solo son posibles porque se nutren en la dialéctica y en la confrontación contra otros sistemas. De ahí que digamos que pensar siempre es pensar contra alguien o contra algo. Por esa razón yo no me he pasado por el arco del triunfo lo que dicen estos señores, sino que estoy tratando de demostrar que mis argumentos son más potentes que los suyos, en el sentido de que se explican mejor, pues qué sé yo, la estructura compleja de lo real frente a las tópicas simplezas de la extrema derecha, Franco, los fachas. Asimismo, el materialismo filosófico se ofrece él mismo a ser disputado dialécticamente, y puesto que todo sistema filosófico tiene fecha de caducidad, pues llegará un momento en que el materialismo filosófico iniciado por Gustavo Bueno pues pierda su potencia, como es normal. Por ejemplo, el tomismo tiene ya verdaderas dificultades para enfrentarse a las realidades del presente, y lo mismo le podrá suceder al materialismo filosófico dentro de un tiempo, pues que perderá su potencia para explicar e interpretar las realidades de ese presente, un presente que ya sería muy diferente al presente desde el que escribió Bueno y sus discípulos. Por tanto, esas realidades ya no se podrán explicar desde el mismo sistema de ideas.
Pero bueno, lo cierto es que textos escritos por Bueno hace 20, 30 y 40 años pues mantienen plenamente su potencia explicativa, sobre todo en cuestiones de ontología, donde las cosas van mucho más lentas que en filosofía política. Es decir, vamos a ver, mientras el materialismo filosófico es un sistema capaz de reducir y explicar a otros sistemas, pues él mismo aún no ha podido ser reducido o explicado desde otros sistemas, al menos que yo sepa. E insisto, quien sostenga que este sistema ya está caduco, pues no pasa nada, simplemente tendrá que demostrarlo y bueno, eso no es tarea sencilla, porque para lograr recubrir dialécticamente al materialismo filosófico no basta con denigrarlo, señores, sino que hay que demostrar que se conoce el sistema mejor a como lo conocía el propio Gustavo Bueno y a su vez tendrá que ofrecer otro sistema que inevitablemente, aunque fuese a la contra, pues tendría influencias del propio materialismo filosófico, porque nada sale de la nada y el materialismo filosófico, como digo, guste o no guste, está inserto, está dentro de la tradición filosófica. Dicho de otra manera, si Marx pudo dar la vuelta del revés a Hegel es porque comprendió algo que Hegel no había comprendido, quizás porque en su tiempo no se podía comprender. Y si Gustavo Bueno logró dar la vuelta del revés a Marx es porque comprendió algo que Marx no vio, quizás porque en el momento histórico de Marx no se podía ver, es decir, porque comprendió al marxismo mejor que el propio Marx. Y por supuesto, hay que dejar bien claro que esto lo pudo hacer Gustavo Bueno con todas las ventajas que ofrece la perspectiva histórica y sobre todo pues porque la existencia y sobre todo la caída de la Unión Soviética, que esto lo pudo ver Bueno pero no lo pudo ver Marx, pues no dejaron intactas ni la filosofía de Marx ni al marxismo en general. La caída de la Unión Soviética no dejó intacto al marxismo, señores. En resumidas cuentas, el dogmático parte de una petición de principio, que puede ser la idea del bien, Dios, la idea de género humano, el armonicismo universal, la conciencia revolucionaria del proletariado y no digamos, por ejemplo, la democracia, entendida como la única forma de ser verdaderamente humanos. Pues bien, en la base del materialismo filosófico, en cambio, no hay nada de esto, solo está la dialéctica, no hay nada más. Y la dialéctica exige tomar partido por la explicación más potente, no por la que nos caiga más simpática o nos resulte más molona, sino que hay que tomar partido por aquella que sea capaz de reducir a las demás al absurdo. No siempre es posible llegar a una solución definitiva porque las verdades filosóficas son mucho más difíciles de demostrar que las verdades científicas. Pero bueno, tras el ejercicio de clasificación y descarte que exige la dialéctica, generalmente las cuestiones tratadas suelen quedar mejor delimitadas que al principio del análisis. Y ahora vamos a empezar con la segunda confrontación, arte y política. Tú, filósofo, desde tu altura, quizá no te das cuenta del efecto político que tiene en este momento destruir en el terreno filosófico ese concepto. Sí, me doy cuenta y lo busco. Lo busco, porque lo que yo no tolero es que alguien que se llame de izquierdas, ¿verdad?, y no quiero decir nombres, esté utilizando conceptos oscuros para engañar a gente y para meterle matute. En una tertulia que los pugilatos de la esquina azulada mantuvieron en agosto de 2020, titulada Arte y Política, el señor Castro declaraba lo siguiente, abro comillas, arte político es un pleonasmo, el arte no puede ser otra cosa sino arte político, cerramos comillas. Y me parece que la expresión arte político es un pleonasmo, porque el arte no puede ser otra cosa que arte político. Es decir, que cuando decimos arte político, ¿qué cosa va a ser sino político? Es decir, se despliega en el ámbito del político. Bueno, para sostener que arte político es un pleonasmo, habría primero que determinar qué entiende Castro por arte y qué entiende por política. Y yo me he tomado la molestia de investigar los textos que ha escrito para ver si encontraba algún tipo de definición clara y distinta que nos permitiera comprender las ideas de arte y política que maneja. Como les decía, pues he revisado Arte y Política en la época de la estafa global,
Pero claro, ahí no aparece ninguna definición de lo que sea o deje de ser el arte. En rigor, tendríamos que decir lo siguiente: Fernando Castro no representa de forma clara y distinta su idea de arte o su idea de política, pero sí ejercita una determinada idea de arte y una determinada idea de política. Podríamos concluir que maneja una definición deíctica de la idea de arte y de la idea de política. Es decir, arte y política serían aquellas cosas que él señala con el dedo. Arte es esto, arte es eso, pero aquello de allá no es arte. Es decir, arte sería aquello que él indica o señala con el dedo, sin hacer mayores demostraciones ni aportar mayores justificaciones. Es decir, sin ofrecer una idea abstracta de arte, una idea filosófica. Y esto es lo que suele pasar cuando no se cuenta con un sistema. Para que nos entendamos, ponemos otro ejemplo. La mayoría de la gente no dispone de la idea abstracta, de lo que sea la izquierda o la derecha en sentido político, sino que unas y otras pues se explican por aquello que se señala con el dedo. Por ejemplo, pues en España la izquierda sería el PSOE o Pablo Iglesias, y la derecha pues sería Isabel Díaz Ayuso y el PP. Y por supuesto la extrema derecha sería el partido Vox y bueno, también Paloma Pájaro, según estos pájaros. Sin embargo, arte y política, aunque mantengan ligazones en ciertos tramos, son categorías distintas. La política mantendrá ciertas conexiones con el arte, pero no se puede reducir el arte a cumplir una función política, porque entonces estaríamos afirmando que toda forma de arte es servil y que siempre actúa subordinada a una categoría superior, que sería la política. Decir que arte político es un pleonasmo supone atentar también contra el principio de Simplóque que postulamos desde el materialismo filosófico y que dice que ni todo está conectado con todo, ni existe nada absolutamente aislado y desconectado de lo demás. Dicho de otra manera, según el principio de Simplóque, las cosas o las ideas se relacionan unas con otras, pero no todas con todas, porque entonces caeríamos en la metafísica. Gustavo Bueno clasificó 4 funciones del arte, entre ellas pues las funciones ideológicas y las funciones didácticas. Entonces, bueno, pues decir que arte político es un pleonasmo sería reducir el arte a sus funciones ideológicas o a sus funciones didácticas, el arte que guía, el arte que ordena, que denuncia, que se compromete con algo, que da testimonio, ¿verdad? Y estas serían las 2 funciones que interesarían, por ejemplo, a los ilustrados. Para los ilustrados, el arte fue entendido como un producto intelectual que venía a liberarnos pues, de las supersticiones, de las tinieblas de la religión y del absolutismo. El krausismo también entendía el arte como una forma de instruir al pueblo y a los artistas pues, como aquellas criaturas especialmente dotadas a través de la imaginación para proporcionar ideales y hacer que la humanidad avanzara en común, en bloque, hacia ese destino final, ese destino en armonía. Lenin también sostenía, por supuesto, que el arte era un medio de agitación social, una forma eficaz de dirigir a las masas hacia la revolución. Lukács, tengo aquí anotado, pues también entendía el arte como autoconciencia de la evolución de la humanidad. Y Fernando Castro, abro comillas, el arte es una búsqueda de sociabilidad, de sentimiento, de reflexión, de la forma de habitar. Cerramos comillas, porque claro, aquí hay un problema. Esto puede funcionar para otras cosas. No está distinguiendo exactamente lo que diferencia el arte de otros materiales o de otras actividades. Yo podría decir perfectamente, el fútbol es una búsqueda de sociabilidad, de sentimiento, de reflexión, de la forma de habitar. Y también podría decirlo pues con los picnics o con celebrar la primera comunión en un restaurante con la familia y con los conocidos, o también pues el hecho de ir a la playa también con los colegas o de ir a hacer la compra a Mercadona con la familia. Pero bueno, añade Fernando Castro, abrimos comillas, como crítico entiendo que el arte es un laboratorio social, un sismograma de lo que pasa. Gracias al arte uno puede saber cómo tiembla la época. Me interesan los procesos culturales que nos permiten avanzar y que intensifican la experiencia
colectiva. Bueno, como vemos, pues aquí está latiendo también esa idea de que el arte tiene una finalidad, que el arte sirve para algo. Es la idea de entender el arte o a las artes como lenguajes. Lo que subyace aquí es la teoría comunicacional del arte como un lenguaje. Ahora bien, claro, interesa comunicar ciertas cosas, pero no otras, ¿verdad? Fernando Castro, vamos a ver. ¡El presidente! Esa concepción del arte explica por qué esta acción feminista, entre comillas, de las chilenas Las Tesis, es identificada como artística por Fernando Castro, mientras que mi canal en YouTube, dado que no es una parodia de la defensa de España, sino que va en serio, pues no sería clasificado como material artístico. Aquí vemos funcionando esta definición de íctica que decíamos antes, ¿verdad? Arte es lo que se señala con el dedo. Esto es arte, aquello de allá no es arte. Obviamente, por supuesto, yo estoy de acuerdo en que mi canal de YouTube no es arte, faltaría más, porque, insisto, yo no hago arte político, sino filosofía política. Y de hecho, vuelvo a repetirlo, en cuanto decidí centrarme en el análisis de los fenómenos políticos del presente, aparqué los pinceles, precisamente para dejar bien claro que hay algún tipo de distancia, de corte entre el arte y la política. Lo que interesa señalar es que con estas definiciones deícticas, con el dedo, de lo que es o no es arte, Fernando Castro viene a darme la razón, pues en mi conferencia del año 2018 ya advertía lo siguiente. Como digo, el carácter axiológico o normativo de la institución arte contemporáneo en España implica que determinados materiales quedarán necesariamente fuera de su jurisdicción si no cumplen ciertas reglas. Lo que aquí interesa subrayar es que dentro de la institución arte contemporáneo en España, los criterios que determinan qué productos merecen ser promocionados como arte y cuáles deben ser descartados como arte son más bien criterios de naturaleza ideológico-filosófica que de naturaleza técnico-artística. Y ojo, porque estoy diciendo naturaleza técnica o artística. En modo alguno digo que haya que reducir la obra de arte a sus componentes técnicos. Insisto, naturaleza técnica o artística. Lo que hay que determinar es qué es lo artístico y qué distinciones pueden establecerse entre lo artístico y lo político. Y establecer estas distinciones es tarea de la filosofía, no es tarea de los politólogos, de los comisarios de arte o de los artistas. ¿Queremos decir con esto que los comisarios de arte, los politólogos o los artistas están incapacitados para hablar de arte o de política? Pues no. Lo que decimos es que al hacerlo siempre lo hacen como filósofos, aunque no lo sepan, y que más allá del rigor positivo del historiador de arte o del politólogo en cuestión, habrá que observar cuáles son las coordenadas filosóficas desde las que se habla. Entonces vamos a ver, ¿qué diferencias podemos establecer entre el arte y la política? Por ejemplo, ni el Estatuto de Autonomía de Andalucía ni la Constitución de Cádiz de 1812 son obras de arte, sino textos jurídicos de contenido eminentemente político, pues van referidos a organizar el gobierno de la polis, esto es, del Estado. Ahora bien, pongo en pantalla este lienzo pintado por Salvador Viniegra en 1912, titulado Promulgación de la Constitución de 1812, también este otro lienzo, el 2 de mayo de 1808 en Madrid, de Francisco de Goya, o la novela de Benito Pérez Galdós titulada La batalla de los Arapiles. Bueno, pues bien, estos tres ejemplos que pongo son un conjunto de materiales muy específicos que podemos categorizar como artísticos, aun reconociendo que en su génesis aparecen componentes ideológicos y políticos, e incluso a veces componentes ideológicos y políticos muy potentes, muy a flor de piel, muy evidentes.
Es más, muy a menudo esa nematología es consustancial a la propia obra de arte. Sin ella, la obra de arte se derrumbaría. Y recordemos que con momento nematológico hacemos referencia al conjunto de nebulosas ideológicas que pueden ser religiosas, políticas, míticas, filosóficas, lo que sea, y que envuelven a la obra de arte. Y también nos referimos a los contenidos doctrinales, a veces ideológicos, de la propia institución que acoge a dichas obras de arte. Por ejemplo, nos referimos a los contenidos doctrinales que envolvían a la corte de Felipe II o a la Convención Nacional Francesa de 1792, a los de la Iglesia Católica del Concilio de Trento o a los de la institución Arte Contemporáneo en España, a los del Museo del Prado o a los de la Bienal de Venecia, etc. Y bueno, pues ahora ya vamos a dar paso a la tercera confrontación, el arte y la técnica. Voy a confrontar ahora una idea que el doctor Soriano, el artista mexicano que participa en esta tertulia, pues me atribuye de forma absolutamente gratuita, a saber, que yo sostendría, abro comillas, que lo importante de la obra de arte sería la técnica, que el arte está hecho de una técnica que se remonta a las viejas técnicas y que hay que volver a pintar como Zurbarán. Pongo esta imagen del Agnus Dei de Zurbarán para ilustrar esta tergiversación. Claro, si yo sostuviera tal disparate, estaría cancelando la mayor parte del arte occidental, tal y como denuncia el doctor Soriano. Pero no solo eso, sino que estaría destruyendo gran parte del arte universal, el anterior a Zurbarán también. Así que no, doctor Soriano, yo no sostendría semejante simpleza ni harta a aguardiente, porque lo que usted me atribuye es un reduccionismo formalista primogenérico. No, la obra de arte sustantivo no se agota en las técnicas, pero tampoco se agota en las nematologías que le dan origen, esto es, en las intenciones subjetivas, psicológicas o sociológicas que puedan estar en la génesis pragmática de la obra de arte. A la espera de poder desarrollar estas cuestiones con mayor precisión en la sesión del día 26 de abril, voy a tratar de explicar ahora lo más esencial con algunos ejemplos. En un tramo final del vídeo que yo dedico a las corrupciones en el arte contemporáneo en España, utilizo la imagen de esa maravillosa obra de Zurbarán que conocemos con el nombre de Agnus Dei. De ese montaje audiovisual, los púgiles de la esquina azulada, bastante despistados, extraen la idea de que yo postulo que los artistas deberían limitarse a hacer lo que hacía Zurbarán hace 4 siglos y dejarse de tonterías. Pero bueno, veamos lo que dice la voz del narrador, o sea, la mía, al tiempo que se despliega la imagen del Agnus Dei en pantalla, porque yo creo que hay un problema de comprensión audiovisual, relacionar lo que oye el oído con lo que ve el ojo. Concluiremos llamando a las cosas por su nombre. La verdadera potencia de la obra de arte se encuentra en su sustantividad, y la sustantividad de la obra de arte tiene que ver con su inmanencia categorial, y por tanto con sus propias técnicas y con sus propias cualidades artísticas. En el momento mismo en que la obra de arte es valorada por su mensaje político o por su posicionamiento gremial o ideológico, y no por sus cualidades técnicas o artísticas, pierde su sustantividad, esto es, deja de ser arte y pasa a ser propaganda o fraude. Lo que trato de explicar es que aunque el Agnus Dei de Zurbarán está fortísimamente condicionado por los componentes ideológicos desde los que se enuncia, por sus elementos adjetivos, serviles si lo prefieren, pues esta pintura ha sido capaz de desarrollar históricamente una sustantividad que ha llegado hasta nuestros días. Es decir, ha sido capaz de desarrollar una potencia que no se agota en dichos componentes ideológico-teológico dogmáticos, una sustantividad, potencia o poética que ni siquiera es capaz de agotarse en una época de ateísmo grosero como es la nuestra, dando lugar a nuevas interpretaciones, a nuevos asombros, a nuevos enigmas. Tan enrevesado era el montaje del Agnus Dei
En fin, yo no sé, ¿qué hubiera pensado Eisenstein de público tan poco audaz? Vamos a hacer un experimento, entonces les voy a plantear qué hubiera sucedido si en lugar de utilizar en ese montaje audiovisual el Agnus Dei de Zurbarán, una de mis pinturas favoritas, por cierto, pues hubiera colocado estas obras de Gordon Matta Clark, otro de mis artistas favoritos. Ustedes saben que este artista neoyorquino pues desarrolló toda su obra desde enfoques políticos e ideológicos muy marcados. Es decir, en la génesis pragmática de su obra hay una serie de fines que implican la subjetividad del artista. Nos referimos a sus intenciones personales, que pueden ser muy diversas. Porque efectivamente los artistas ejercitan ideas y nematologías, incluso al margen de su propia voluntad, señor Castro. ¿Cómo no van a hacerlo? ¿De dónde saca usted que yo pienso lo contrario? Lo que estoy diciendo es que estas ideas filosóficas de los artistas, sean religiosas, políticas o de la naturaleza que sean, no agotan el análisis artístico de la obra de arte sustantivo, porque las artes ofrecen una ontología completamente al margen de la idea de finalidad. Dicho de otro modo, una cosa son los finis operantis del artista, que podemos definir como esas motivaciones psicológicas, subjetivas, de los sujetos implicados en la realización y descubrimiento de la obra de arte, y otra cosa son los finis operis, que son los resultados objetivos de dicha realización y descubrimiento. Es decir, yo mañana puedo levantarme con toda la intención de realizar la mejor ejecución vocal de la historia del Casta Diva de Bellini y demostrar así al mundo entero que el canon de belleza burgués pues es un disparate heteropatriarcal, pero con toda seguridad el resultado objetivo será una auténtica chapuza. En definitiva, los finis operis, que a la postre son lo importante, pues rebasarán completamente a los finis operantis, que pueden ser groserísimos. Desde el materialismo filosófico, por tanto, distinguimos entre los componentes sustantivos de la obra de arte y los componentes adjetivos, que no son conceptos separados unos de otros, sino conceptos conjugados, del mismo modo que son conceptos conjugados lo cóncavo y lo convexo. No se puede concebir una concavidad sin su correspondiente convexidad. Dicho de otra manera, arte adjetivo y arte sustantivo son las dos caras de una misma moneda, son el reverso y el anverso de una misma realidad. Hay que aclarar, no obstante, que mientras todo arte sustantivo tiene en su génesis un plano adjetivo, no todo arte adjetivo logra desarrollar un plano sustantivo. Por tanto, vamos a ver cuál es la pregunta esencial. Yo creo que lo que presenta verdaderas dificultades de cara a elaborar una filosofía del arte es determinar por qué encontramos componentes sustantivos en la obra O Superman de Laurie Anderson y no en otros de sus trabajos. Es decir, por qué unas obras agotan rápidamente sus posibilidades interpretativas y otras no se agotan. Y yo creo que aquí hemos dado con el hueso de la cuestión, y es que, bueno, yo pienso que la diferencia esencial que podemos encontrar entre las ideas del arte que ejercitan nuestros sofistas y la filosofía del arte que postula el materialismo filosófico, pues es que este nos remite a la materia ontológica general, mientras que nuestros pugilatos pues sostendrían que la obra de arte no sería capaz de superar la inmanencia del mundo. Aquí aflora un desacuerdo de fondo, se trata, como decía al principio, de un desacuerdo ontológico, un desacuerdo en la forma misma de interpretar la realidad. Es decir, filosóficamente palpita en estas personas un materialismo, pero se trata de un materialismo mundanista, un materialismo que reduce el arte a cumplir un fin. Es un marxismo monista que todo lo devuelve a la inmanencia del mundo de los hombres, al eje circular del espacio antropológico. El arte tiene una función social, el arte es un lenguaje que sirve para construir consensos hegemónicos, el arte tiene una finalidad política, el arte expresa el sentir de una época y cosas por el estilo. Vamos a trabajar ahora con otro ejemplo. Pongo en pantalla esta conocida obra. Entonces, ¿por qué identificamos como artístico
el lienzo La muerte de Marat, de Jacques-Louis David, y no el acontecimiento mismo del asesinato por apuñalamiento de Marat a manos de la girondina Charlotte Corday. ¿Qué nos permite determinar que esta obra de David es una obra de arte sustantiva frente, por ejemplo, a la paráfrasis literal que pudiera haber hecho un comisario de policía al encontrar su cadáver? Imaginemos, por ejemplo, hombre caucásico de mediana edad y complexión delgada, presenta herida de arma blanca en el pecho, etcétera, etcétera. ¿Qué nos permite determinar que esta magnífica pintura de David es una obra de arte sustantiva frente, por ejemplo, a esta otra imagen que vemos en pantalla? Es muy interesante porque Rafael Borrego plantea esta pregunta, una pregunta parecida en la tertulia de los púgiles azulados, pero no termina de resolverla. Entonces él pregunta, ¿cómo distinguimos la obra de arte del resto de imágenes? Pues claro, caballero, es que eso es la madre del cordero. Eso es lo que distintos filósofos, desde distintos sistemas, a menudo enfrentados entre sí, pues han tratado de dilucidar a lo largo del tiempo, desde Platón hasta Gustavo Bueno, que plantea una filosofía del arte basada en una ontología materialista, pluralista y actualista, frente, por ejemplo, al idealismo platónico, fundado en la idea de un conocimiento dogmático de la verdad. Porque le quedó muy grande a Heidegger, le quedó muy grande a Platón. O sea, los grandes pensadores de la humanidad llevan siglos tratando y no han podido. Hay que acercarse con la cabeza muy, muy agachada. También el profesor Soriano, lo ponemos aquí en pantalla para recordarle, pues emite también al final de la tertulia una reflexión que nos parece muy interesante, sobre todo porque encierra una contradicción. Vamos a ver, por un lado afirma que dilucidar lo que sea o no el arte fue algo que le quedó muy grande a Platón o a Heidegger, pero claro, luego por otro lado dice que el arte es aquello que define a una sociedad, incurriendo en un reduccionismo didáctico sociologista. Es decir, ni Platón ni Heidegger lograron atinar a decir lo que era el arte, pero él sí, y afirma que arte es aquello que define una época. Como si las obras de arte fueran segregaciones de una determinada sociedad y se agotaran en su propia inmanencia, en sus propias técnicas, en sus propias nematologías y no fuesen trascendiendo de generación en generación. Es decir, como si el arte tuviera un fin, una función predeterminada y ese fin fuera expresar los tiempos en forma transferible o expresar el espíritu o el sentir de una época. En efecto, hay muchas obras de arte, literarias, musicales, cinematográficas, que se agotan en su propia época y quedan a menudo a modo de reliquia de tiempos pasados sin mayor valor que el de haber expresado determinados aspectos de la época que les dio origen. Pero claro, el problema es llegar a determinar qué sucede con esas obras de arte que logran desarrollar históricamente unos valores que no se agotan. Ese es el problema, determinar qué le pasa, qué pasa ahí. Es la pregunta que se hacía Marx en los Grundrisse. ¿Por qué el Partenón nos sigue impactando? Platón habló de una fuerza divina, Heidegger de lo poético y Gustavo Bueno de un sustancialismo actualista. Es decir, lo que le ha pasado al Partenón es que ha logrado desarrollar históricamente una sustantividad y esa sustancia poética está en el plano alegórico de la obra de arte. Eso es lo que diferencia el cuadro de La muerte de Marat de la paráfrasis verbal que pudiera hacer un comisario de policía al describir la escena del crimen tras el asesinato de Marat. Eso es lo que diferencia los textos poéticos de los textos jurídicos, políticos o científicos. Arte político no es un pleonasmo, señor Castro, porque hay planos entrelazados entre el arte y la política, pero el texto de la Constitución de los Estados Unidos de México no es ecualizable al texto de la Ilíada. La Constitución mexicana requiere también una interpretación, pero no alegórica. Como decimos, también Platón supo ver que había algo inconmensurable en determinadas obras
de arte. Por eso él distinguió entre los artistas ilusionistas, portadores del engaño y de la mentira, y los poetas portadores de verdad, de la verdad. En la República, Platón asignaba a la poesía mimética, es decir, a la poesía no religiosa, el poderoso efecto de apartar a los oyentes de la contemplación de las ideas y de la verdad. Entendiendo que el resultado era el deterioro del conocimiento humano y la destrucción del Estado, esto es, considerando a esta suerte de poetas como políticamente nocivos para la República, atención a esto, Platón postuló la expulsión de los poetas miméticos del Estado, aunque bueno, también lo hacía por cuestiones religiosas, dado que el politeísmo antropomorfo era inadmisible para Platón. Por otro lado, Aristóteles también afirmaba en su Poética que la tragedia ejercía un efecto positivo sobre el espectador, liberándolo o purificándolo de sus pasiones, o también educándolo como miembro de la polis. Y me gustaría llamar la atención sobre esta cuestión, porque tanto Platón como Aristóteles encontraron una relación entre el arte y la política, en el servicio de que los poetas no podían estar al servicio de la destrucción de la polis, porque eso pues supondría atentar contra los principios superiores de la política. Y recuerden ahora, por favor, que el núcleo central de mi crítica, que estaba enunciada desde la perspectiva de una filosofía política, pues iba dirigido justo en ese sentido. Es decir, el sistema de ideas e ideologías que opera hegemónicamente en las artes españolas, ya sean plásticas, cinematográficas, literarias, dramáticas, etc., pues resultan imprudentes de cara a la conservación de España como sociedad política. Una sociedad política, parece mentira tener que repetirlo, cuya unidad e identidad pues aparece históricamente configurada no desde antes de ayer, sino desde hace siglos. Dicho de otra manera, el problema no es que buena parte de los materiales artísticos del presente en marcha no estén al servicio de la polis, de la sociedad política española, porque nosotros no reducimos el arte a una función política. Es decir, no estamos diciendo aquí que los artistas se tengan que poner a pintar banderas de España. Lo que trato de señalar es que muchos de estos materiales artísticos sí que están cumpliendo una función distáxica, es decir, sí cumplen una función ideológico-política, pero al servicio de ciertos grupos de poder dentro y fuera de la polis que predican precisamente la disolución de la sociedad política española, ya sean unidades morfológicas regionales, los presuntos pueblos prístinos y puros que viven atrapados bajo el opresor Estado español, o ya sea en unidades supranacionales, unos presuntos Estados Unidos de Europa, o también la humanidad, la señorita humanidad. Pero bueno, vamos a retomar el asunto de los componentes sustantivos para ver si vamos allanando ya el camino de cara a la segunda sesión del día 26. Entonces, para rubricar, si todo dependiera de unas técnicas, si todo pudiera ser calculado desde ahí, el arte quedaría reducido a ser una mera fábrica de patrones y no produciríamos nada fuera de las artes serviles. Pero claro, el problema es que en algunas obras surgen pues resultados insospechados, suprasubjetivos, que no se agotan y que permiten que determinadas obras de arte pues puedan ser interpretadas indefinidamente, y es a esto a lo que nosotros llamamos sustantividad o sustancialismo actualista, que puede ser revitalizado continuamente a través de múltiples interpretaciones. Es decir, el sustancialismo actualista supone que las coordenadas de interpretación tienen que estar transformándose constantemente y que para sustantivarse la obra de arte necesita una recepción histórica. Según la ontología del materialismo filosófico, pues estas obras que han alcanzado históricamente una sustantividad no pueden quedar reducidas a un mundanismo, que es lo que hace el marxismo, sino que pasan a formar parte de la materia ontológico general y quedan coordinadas con la materia ontológico especial a través del ego trascendental. Todo esto es lo que hay que explicar con mucha más calma dentro de 2 semanas.
Por supuesto, los tertulianos de la esquina azulada pueden discutir esta filosofía del arte e incluso intentar rebasarla desde una filosofía del arte más potente, siempre y cuando demuestren que efectivamente su filosofía del arte es más potente que la del materialismo filosófico. Si lo consiguen, por supuesto, yo estaré encantada de ascribirme a sus postulados, porque yo siempre apostaré, y mucha más gente, pues por la explicación que más fuerza tenga, por la que más potencia tenga a la hora de explicar la realidad. Pero claro, la realidad entendida en toda su complejidad, porque de poco sirve que estos señores postulen una filosofía del arte de estirpe marxista si no superan el monismo hegemónico en el marxismo. Es decir, si esa filosofía suya pues no es capaz de explicar las producciones artísticas del medievo europeo, el arte chino, el arte del antiguo Egipto o el arte de las sociedades mesoamericanas, sin reducirlo a un sociologismo. Y quiero recordar en este punto estas declaraciones del señor Castro, abro comillas: no existe el arte sin el museo, aunque bueno, en realidad el arte surge porque aparece el periodismo. El arte aparece como esfera pública en el siglo XVIII, al mismo tiempo que los periódicos, que los museos, que la historia del arte, al mismo tiempo que la crítica del arte. Y por una razón básica, porque el arte surge con la burguesía. Cerramos comillas, pero en otra entrevista insiste en esta misma idea, así que volvemos a abrir comillas. Yo creo que el arte es inevitablemente político desde su aparición. Para mí, el arte surge en el siglo XVIII gracias al periodismo y a la opinión pública. Además, emerge la burguesía y es una lucha contra el absolutismo. Cerramos comillas. Es decir, Fernando Castro está defendiendo la idea de razón ilustrada. Lo que pasa es que, bueno, pues esta idea de razón ilustrada también puede ser perfectamente triturada. No va a ocurrir en esta intervención porque ya vamos a terminar. Voy a abrir un pequeño apartado de conclusiones y ya terminamos. Cuando Fernando Castro me clasifica como una persona de extrema derecha, y hay que tener en cuenta que esa es la única razón por la que me excluye como interlocutora, es decir, no lo hace en función de mis ideas filosóficas, ni mucho menos en función de mis ideas políticas, que desconoce por completo, sino que me atribuye pues un conjunto de delitos morales horrendos, verdaderamente espantosos, como presuponer que a mí me encanta que se lancen bombas atómicas, que se asesine a mujeres, que se explote y torture a los niños, que se quemen bosques y se contaminen los ríos, que se muera gente en las pateras, que se den palizas a los gays en la calle, etc. Entonces, claro, el problema, tal y como remorcamos una y otra vez en esta escuela, es el problema de la indefinición. Por eso llamamos izquierda indefinida a estos grupos que se autoperciben de izquierdas, pero que se han vaciado de contenidos políticos en sentido estricto y se han llenado de contenidos antropológicos, generalmente de índole moral. En definitiva, yo podría concluir mi diagnóstico diciendo que Fernando Castro pues es un profesional del sistema que trabaja para asegurar el cumplimiento social de un conjunto de normas morales determinadas, una moralidad que entra, por cierto, en conflicto con otras. Es alguien además que confunde la ética con la moral, por eso no entiende el problema que late de fondo en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que muchos todavía se atreven a llamar universales. Entonces, bueno, pues lo que hace siglos fueron los sacerdotes son ahora pues estos nuevos pedagogos ilustrados, purificadores de la conciencia social, vigilantes de lo políticamente correcto, que predican a su parroquia, en palabras de Gustavo Bueno, maestros de humanidad y de sus virtudes más genuinas, la libertad, la formación, la creatividad, la personalidad, la realización de la propia mismidad. Y bueno, pues para concluir esta lección cederé la palabra una vez más a Gustavo Bueno, que así escribía en su artículo sobre Protágoras, abrimos comillas. Por supuesto, ni Sócrates ni Platón, a pesar de su implacable análisis, han podido acabar con los sofistas en su sentido más estricto, ni es posible acabar con ellos, como tampoco la medicina puede acabar con las enfermedades. Tan solo es posible intentar mantenerles a raya.
Pero los sofistas se reproducirán siempre, precisamente porque la multitud y los gobiernos necesitan estos científicos de la personalidad, estos maestros de la virtud. Por ello, tampoco negamos a los sofistas su función social. Cerramos comillas y con esto doy por cerrada esta lección. Muchas gracias. Yo solo veo cómo sufre Fernando, ¿sabes? Mira, me voy a poner... Y ya, hasta aquí. Hoy les Vale. He puesto la diadema de las grandes ocasiones. Es que es acojonante. Bueno, A mí me están saliendo ronchas aquí, me he dado cuenta que me están saliendo aquí como urticaria.